Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con un tema que nos atraviesa a todos los días, las emociones. Sí, esa fuerza interna que nos mueve, a veces nos frena, nos conecta con otros y, seamos sinceros, de vez en cuando nos arma cada quilombo. Bueno, vamos a hacer un recorrido para entenderlas un poco mejor. Es una sensación que todos conocemos, ¿no? El corazón que empieza a latir a 1000 por hora antes de dar un examen, o ese calor que sube de golpe a la cara cuando nos mandamos una macana. No es algo que uno elige, simplemente pasa. La gran pregunta que vamos a tratar de responder es justamente esa. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Porque el cuerpo reacciona de esa manera. Bueno, acá está nuestra hoja de ruta. Vamos a arrancar por lo básico. ¿Qué es una emoción? Después, ¿para qué sirven? ¿Qué onda con la cultura? Y nos metemos de lleno en dos temas que son clave, la inteligencia emocional y cómo todo esto juega en el laburo. Muy bien, vamos al hueso. Primera parada, ¿qué es una emoción? Porque para gestionarlas o entenderlas, primero hay que tener claro de qué estamos hablando. Y sobre todo, vamos a diferenciar esa reacción inicial de lo que viene después, que es el sentimiento. A ver, miren esta definición. Las palabras clave acá son súbita y bruscamente. Una emoción no te manda un WhatsApp para avisarte que va a venir, ¿eh? ¡Pum! Aparece. Es una reacción automática a algo que pasa afuera, como que te choque en el auto, o a algo de adentro, como un recuerdo que se te cruza. Es un reflejo casi. Y esta reacción explota, digamos, en 3 frentes al mismo tiempo. Primero, el físico. El cuerpo se pone en modo alerta. El corazón bombea más sangre, uno transpira, los músculos se tensan. Después, el conductual. Hacemos algo. Sonreímos, nos vamos corriendo, buscamos un abrazo. Y por último, el cognitivo. Le ponemos bocho. Lo interpretamos. Es el momento en que uno piensa, che, esto es una injusticia o qué buena noticia. Y acá, ojo, está la gran diferencia. La emoción es el baldazo de agua fría, la reacción en crudo, que incluso puede ser inconsciente. El sentimiento, en cambio, es cuando nos damos cuenta de que estamos empapados y pensamos, qué frío. Es cuando esa reacción física pasa por el filtro de la cabeza y le ponemos una etiqueta. Esto que estoy sintiendo es miedo. O sea, el sentimiento es la emoción hecha consciente. Bárbaro, ya sabemos qué son. Ahora, la pregunta del millón. ¿Para qué están? ¿Están de adorno o cumplen algún rol? Bueno, vamos a ver que, lejos de ser un estorbo, las emociones son herramientas espectaculares que traemos de fábrica. La función más primitiva, la más fundamental, es la adaptativa. En criollo, nos ayudan a sobrevivir. Son como un sistema de alarma interno. El ejemplo del perro es clarísimo. Si uno no sintiera miedo, capaz acerca hacerle un mimo y, bueno, la cosa termina mal. El miedo activa todo el cuerpo para luchar o para huir, y eso nos protege. Es pura biología. Pero claro, no vivimos en una isla. Somos bichos sociales y acá las emociones juegan un papelazo. Nos dejan comunicarnos sin decir ni una palabra. Una sonrisa, una cara de preocupación, el ceño fruncido, todo eso es información para el otro. Las emociones son como el pegamento de nuestras relaciones. Nos ayudan a entender al otro y a que nos entiendan. Y la tercera gran función es la motivacional. Las emociones son el combustible que nos pone en marcha. Y ojo con esto, no hablamos solo de las emociones lindas. La alegría nos puede impulsar, obvio, pero la frustración o la bronca son motores potentísimos. Sentir bronca por desaprobar un examen te puede dar la polenta que necesitas para sentarte a estudiar el doble para la próxima. Nos empujan a actuar. Bien, entonces las emociones nos sirven para sobrevivir, conectar y actuar. Ahora la pregunta es, ¿son las mismas para alguien en Argentina que para alguien en Japón? Bueno, sí y no. Vamos a meternos en este terreno fascinante de lo que es universal y lo que depende de la cultura. La ciencia está bastante de acuerdo en que hay un pack básico de 6 emociones que son universales. No importa en qué rincón del mundo hayas nacido, estas 6 se sienten y se expresan de formas muy parecidas. La ira, el miedo, la tristeza, la felicidad, la repugnancia y la sorpresa. Son, digamos, nuestro software emocional de fábrica. Pero sobre esa base universal, después construimos todo un mundo de emociones mucho más complejo. Son las secundarias, como la culpa, la vergüenza, el orgullo. Estas no vienen en el ADN, ¿eh? Estas las aprendemos.
dependen de las reglas de nuestra familia, de nuestro grupo de amigos, de nuestra cultura, requieren que uno piense sobre sí mismo y sobre los demás. Y miren qué loco esto. La cultura no solo enseña emociones nuevas, sino que le pone un valor distinto a las que ya existen. El orgullo es el ejemplo perfecto. En una cultura individualista, como la de Estados Unidos, donde se valora el logro personal, sentir orgullo es algo bueno, es una medalla. Pero en culturas colectivistas como la japonesa, donde la armonía del grupo es lo más importante, el orgullo puede ser visto como soberbia, como una falta de humildad. Es la misma emoción, pero con dos valoraciones opuestas. Todo esto nos lleva a una idea que se puso muy de moda, la inteligencia emocional. La capacidad no solo de sentir, sino de entender y usar esa información. Es un concepto que suena genial, pero que, como vamos a ver, también genera bastante debate en el mundo científico. La definición es bastante directa. Tener inteligencia emocional significa, primero, darse cuenta de lo que uno está sintiendo y por qué. Segundo, poder leer las emociones en los demás. Y tercero, y quizás lo más difícil, usar toda esa información para manejar las propias emociones de una forma que sirva. Entonces, ¿por qué hay debate? Por un lado, sus defensores dicen que es de sentido común. Alguien que maneja bien sus emociones y las de los demás corre con ventaja. Hay estudios que la asocian a un mejor rendimiento en el laburo. Pero los críticos dicen, para un poco. Argumentan que la definición es medio vaga, que es muy difícil de medir de forma objetiva y que quizá es solo la personalidad de siempre, pero con un nombre más marketenero. Y en el otro extremo de la inteligencia emocional nos encontramos con la alexitimia. El nombre suena complicado, pero significa literalmente falta de palabras para las emociones. La persona con esta condición siente cosas, el cuerpo le reacciona, pero no puede identificar qué es. No sabe si está con ansiedad, triste o con broncha. Y como esa energía emocional no encuentra por dónde salir, se manifiesta en el cuerpo. Dolores de estómago, tensión, jaquecas, es la prueba de que la emoción, si no se procesa, busca otra vía de escape. Y con toda esta información en la mochila, llegamos a lo práctico, el laburo. Porque nos pasamos un tercio de la vida trabajando y las emociones no se quedan en la puerta de la oficina, entran con nosotros e impactan en absolutamente todo. Pensemos en alguien que atiende al público. Su trabajo le exige sonreír y ser amable, aunque haya tenido un día espantoso o el cliente sea un pesado. Eso es trabajo emocional. Y cuando lo que se siente por dentro, la bronca, no coincide con lo que se muestra por fuera, la sonrisa, se produce una disonancia emocional. Sostener esa careta todo el día es agotador. A la larga, te quema. Hay una teoría que lo explica muy bien. El trabajo está lleno de pequeños eventos. Un mail de felicitación, un compañero que te da una mano, una tarea frustrante. Cada uno de estos eventos dispara una reacción emocional. Y la clave es que la suma de todas esas pequeñas reacciones del día es lo que al final define nuestra satisfacción y nuestro rendimiento en el trabajo. No es un único gran evento, sino la acumulación de estas cosas. Y el impacto es enorme, como se ve en esta lista. Afecta desde a quién contratan hasta cómo se negocia un contrato. Las empresas ya lo saben. Starbucks, por ejemplo, busca gente con alta inteligencia emocional porque eso se traduce en un mejor servicio. Pero va más allá. Las emociones influyen en nuestra creatividad, en cómo lideramos e incluso en la seguridad. Una persona de mal humor está más distraída y tiene más riesgo de accidentarse. Claramente no son un tema menor. Bueno, hicimos un recorrido intenso. Desde la reacción física hasta el clima laboral. Vimos que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Son información, son una brújula interna. Así que la pregunta final es para la reflexión. Ahora que tenemos un mapa un poco más claro, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Vamos a seguir siendo pasajeros de nuestras emociones o vamos a tomar el volante y empezar a usarlas como lo que son? Una guía para vivir mejor. La respuesta, como siempre, está en cada uno de nosotros.